Vamos a empezar la última charla del track, porque os recuerdo que luego tenemos el closing en el auditorio. Y vamos allá con esta última charla, a cargo de Juan Francisco y de José Daniel, que nos van a hablar sobre biosensores y de impresión 3D. Muchas gracias. Gracias a todos. Primero, queríamos dar las gracias a la organización por habernos seleccionado para dar esta charla. Y vamos a comenzar primero por presentarnos, quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Juanfran, estudié aquí en esta universidad, por eso me hace especial ilusión dar esta charla aquí. Hice ingeniería biomédica, terminé en 2018 y ese mismo verano me fui a hacer unas prácticas de verano al Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnología en Braga, en Portugal, y allí es donde empecé a conocer un poco el mundo de la microfluídica. Luego, posteriormente, hice un máster en la Autónoma, entre la Autónoma y la Universidad Miguel Hernández de Elche, en 2019, mientras hacía el TFM en la Universidad de Alcalá, que es donde nos conocimos. Y bueno, ahora mismo me encuentro haciendo el doctorado en química en la Universidad de Alcalá. Y bueno, el año de finalización espero que sea este año. Y bueno, Vale. Bueno, pues voy a aprovechar para presentarme yo también. Yo soy Dani. Y bueno, yo estudié química en la Universidad de Alcalá. Y en mi último año de carrera fue cuando empecé a oír hablar de biosensores y de microfluídica. De hecho, empecé a trabajar con ellos en un sistema un poco distinto al que os vamos a contar hoy, pero empecé a trabajar con ellos ya. Más adelante me especialicé en electroquímica, hice un máster en electroquímica en la Universidad Autónoma de Madrid, para luego acceder a unos estudios de doctorado en cotutela entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Teramo, en Italia, donde desarrollé una serie de sensores que luego os vamos a contar. Luego me fui a República Checa, estuve durante un año trabajando en el laboratorio del profesor Martí Pumera, donde empecé a ver cuáles eran las posibilidades de la impresión 3D para imprimir dispositivos electroquímicos. Luego volví, quiero decir, el tiempo nos volvió a unir a Juanfran y a mí, y he estado este anterior año en la Universidad de Alcalá como investigador postdoctoral. Y actualmente, desde enero, acabo de incorporarme a un nuevo centro que se acaba de abrir en la Universidad Católica de Murcia, el UCAN Sense, donde sigo desarrollando esta serie de tecnologías que os vamos a contar hoy. Entonces, para empezar con la charla, lo que me gustaría es que hiciéramos un ejercicio de imaginación, ¿vale? Entonces, ¿os imagináis que hubiera un sensor con el que pudiéramos ir al médico, que nos pinchara una gotita de sangre y pudiéramos detectar enfermedades precozmente como, por ejemplo, el Alzheimer, la diabetes, cáncer, etcétera? ¿O os imagináis que pudiéramos, además de hacer ese diagnóstico, que de esa propia sangre pudiéramos sacar unas células, desarrollar un órgano personalizado de esa persona y que pudiéramos testear en ellos distintos medicamentos? ¿O os imagináis que en nuestro propio wearable, en nuestro propio smartwatch que todos llevamos, pudiéramos medirnos los parámetros de un análisis de sangre sin ir al médico? Pues resulta que realmente la tecnología para desarrollar los sensores existe y está muy desarrollada y la conocemos desde hace tiempo. El problema es cómo podemos fabricarlos en esos formatos que no son convencionales. Y es ahí donde nosotros hemos visto que la impresión 3D, como os iremos contando, tiene un gran potencial, porque al final el problema de la investigación es que lo que hacemos, para lo que hacemos estamos limitados por las herramientas que tenemos. Por tanto, si queremos crear nuevos dispositivos, necesitamos crear nuevas herramientas. Entonces, esto es un poco la historia que hemos seguido Juanfran y yo desde 2018, donde empezamos a pensar cómo podíamos hacer este tipo de dispositivos por nosotros mismos. Vamos a ir viendo que pasamos de prácticamente cortarlos con un bisturí, calcando, a pasar a usar cutter plotters, para más adelante pasarnos a la impresión 3D. Y hoy estamos aquí pues, compartiendo con vosotros esta trayectoria. Entonces, para que podáis seguirnos un poco, visto que somos un poco los raros de este evento, vamos a daros una serie de definiciones, como por ejemplo, ¿qué es un biosensor químico? Entonces,
Una manera de explicar, bueno, si nos vamos a la IUPAC, que es la Asociación Internacional de Química, lo que nos dice es que un sensor es básicamente un dispositivo que es capaz de transformar información química en información para nosotros, bien sea una concentración, bien sea una molécula está presente o no. Para que lo entendamos con palabras más llanas, básicamente vamos a hacer una analogía. Vamos a imaginarnos que nosotros queremos saber si en una habitación o donde sea hay un ratón. ¿Qué haríamos? Pues el ratón vamos a imaginarnos que es nuestro analito, es decir, la molécula que queremos medir. Si queremos medir ese ratón o saber si hay un ratón, ¿qué tenemos que hacer? Añadir algo o poner algo que le guste a un ratón. Pues, por ejemplo, ponemos queso. Ese sería nuestro elemento de reconocimiento, es decir, algo que vamos a poner en nuestro sensor que sea capaz de reconocer una molécula, o en este caso nuestro ratón. ¿Qué más necesitaríamos? Pues un transductor, algo que nos diga que el ratón se ha acercado al queso. Que ese sería en nuestro caso, bueno, el transductor luego vais a ver cómo sería. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer con un sensor es que si el ratón se acerca al queso, somos capaces de escuchar la campana que hemos atado a ese queso y eso es lo que nos daría una información, por ejemplo, cualitativa, es decir, sé que hay un ratón. Vamos a imaginarnos que queremos complicar un poco la cosa. No quiero saber solo si hay un ratón o no, sino cuántos ratones hay. Pues básicamente, si yo tengo un dispositivo lo suficientemente sensible como para diferenciar entre distintos números de ratones, ¿qué haría? Pues que cuando más ratones se acerquen, la campana va a sonar más fuerte. Mi dispositivo es capaz de detectar que esa campana está sonando más fuerte y, por tanto, tengo más información. No solo sé que hay un ratón, sino que sé cuántos ratones hay. Por tanto, tengo una información cuantitativa. Entonces, volviendo a lo que nos atiende, que son los sensores, esta campana puede ser un distinto estímulo físico, es decir, un distinto fenómeno físico. Bien pueden ser sensores ópticos, donde lo que vamos a ver es que por el hecho de que una molécula interaccione con mi sensor, soy capaz de ver un cambio en la luz emitida, reflejada o absorbida. También podemos hablar de sensores, obvios, sensores térmicos o piezoeléctricos. En los térmicos lo que veríamos es un intercambio de calor, en los piezoeléctricos lo que veríamos es un cambio en la frecuencia de vibración de ese sensor. Y la parte en la que nosotros hemos trabajado más, o en la que hemos trabajado principalmente, que son los sensores electroquímicos, donde lo que vemos es un cambio en las propiedades eléctricas de nuestro sensor. ¿Por qué decidimos o cuáles son las ventajas de usar la detección electroquímica respecto a las otras que os he contado? Pues básicamente, uno, son muy fácilmente miniaturizables respecto o en comparación a los otros métodos de detección. Y por otro lado, además, son muy compatibles con los dispositivos electrónicos, porque al final lo que estamos midiendo son corrientes, diferencias de potenciales, y eso es muy fácil de miniaturizar con la tecnología que ya se conoce, digamos, para desarrollar pues, smartphones, smartwatch, etc. Entonces, si estas cajitas que hemos hablado antes del ratón, el queso, lo transformáramos a nuestro sensor, ¿qué tendríamos? Pues por un lado tendríamos un analito, es decir, una molécula que queremos medir. Por poneros algunos ejemplos de moléculas que se pueden medir con este tipo de sensores, pues por ejemplo, dopamina, que es un neurotransmisor, glucosa, quien sea diabético, pues sabrá bien que tiene que medirse la glucosa, o la proteína C reactiva, que si miráis cualquiera de los análisis de rutina que nos hacemos en el hospital, pues veréis que la proteína C reactiva se mide y es un marcador de inflamación. ¿Qué más necesito? Un elemento de reconocimiento. ¿Qué solemos usar nosotros? Pues podemos usar desde nanomateriales, enzimas y anticuerpos. Como las enzimas y los anticuerpos son, digamos, material biológico, llamamos a ese elemento un elemento de biorreconocimiento, ¿vale? Y el transductor, que en nuestro caso sería el electrodo. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues en nuestro caso, si tenemos un sensor, o sea, un electrodo que hemos modificado con la glucosa oxidasa o la proteína C reactiva, lo que veremos es que si cambia la concentración, cambia alguna propiedad. Por ejemplo, la corriente que estamos midiendo, por ejemplo, el potencial que estamos midiendo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues de nuevo información. O sea, gracias a saber los niveles de dopamina podemos saber si hay una disfunción neurológica, si hay alguna patología de Parkinson, Alzheimer. En el caso de la glucosa, si tenemos niveles elevados, pues podemos saber que tenemos diabetes. En el caso de la proteína C reactiva, pues igual podríamos tener información de si estamos o no en un proceso inflamatorio. Además de eso, la otra palabra clave que teníamos es la microfluídica. Entonces, la microfluídica es algo que está en nuestro día a día, porque, por ejemplo, nuestros propios capilares dentro del cuerpo que nos lleva la sangre son dispositivos microfluídicos, podríamos verlo así,
pero no estamos tan habituados a verlos día a día. De hecho, los comportamientos que observamos en la microfluídica son muy distintos de los intuitivos. Es decir, si vosotros, por ejemplo, os imagináis y cogéis un vaso con un colorante y añadís una gota de leche o de otro colorante, lo que esperaríais es que cuando esa gota caiga en el vaso, esa gota empieza a mezclarse y esos dos colores tiendan a mezclarse. ¿Qué ocurre cuando hacemos microfluídica? Que básicamente en la microfluídica el comportamiento de los fluidos se rige por el número de Reynolds, que es esa formulita que veis ahí. Básicamente esa formulita, simplificando mucho, lo que nos dice es que hay una serie de propiedades que dependen del fluido y que por tanto no podemos manipularlas, pero hay otra serie de propiedades que dependen de las condiciones de flujo del medio donde estamos realizando el experimento. Entonces, si os fijáis, ahí tenemos dos parámetros, que uno es la longitud y otro es la velocidad con la que se mueve el fluido. Esa longitud lo que nos dice es básicamente qué dimensiones tiene el medio en el que se está moviendo ese fluido. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos vamos a microfluídica, estamos hablando de canales muy pequeños, o sea, canales que tienen el diámetro aproximado de en torno a 100 micras. Porque os hagáis una idea y sepáis cómo de pequeños son estas 100 micras, un cabello humano tiene en torno a 75-100 micras de diámetro, o sea que estamos hablando de un cabello humano. ¿Qué ocurre cuando movemos fluidos en ese tipo de dispositivos? Pues básicamente, por poneros un ejemplo un poco macroscópico, lo que hablaba antes de mezclar dos tintes, si nosotros empezamos moviendo el tinte de una manera muy despacio, el tinte no se va a mezclar, pero sin embargo cuando cambiamos sus condiciones de flujo, aumentamos la velocidad, al final lo que vamos a ver es cómo pasamos de un régimen laminar, que se llamaría ese primero, a un régimen turbulento. ¿Y para qué sirve esto en microfluídica? Pues básicamente para hacer estas cosas que vais a ver en el vídeo. Entonces, esto lo que nos permite es manipular cantidades muy pequeñas de líquido de una manera muy precisa. Tanto es así que podemos crear estas gotas, por ejemplo, mezclando tres colores. Somos capaces de controlar con qué velocidad se crean esas gotas, con qué tamaño. Si os fijáis, no sé si se aprecia bien, pero según vamos cambiando el flujo de los tres fluidos, va cambiando qué cantidad de color hay dentro de cada una de las gotas. Ahí se ve muy bien cómo se aumenta el flujo del rojo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues controlar fluidos a nuestro antojo, básicamente. ¿Y a qué nos lleva eso? Al concepto del laboratorio en un chip. Es decir, nosotros, gracias a este tipo de dispositivos, lo que podemos hacer es integrar todas las operaciones que se hacen en un laboratorio dentro de un solo chip, consumiendo muchísimo menos material del que necesitaríamos y con unas condiciones muy ventajosas, como iremos viendo. Pero en nuestro caso concreto, ¿por qué querríamos combinar la microfluídica con la electroquímica? Pues básicamente porque como estos fluidos tienen un comportamiento muy predecible, nos permite modelizar los dispositivos que vamos a desarrollar antes de fabricarlos. Además, nos permite monitorizar procesos en línea, porque al final estamos moviendo ese fluido dentro de nuestro sensor. Nos permite manipular microvolúmenes que según qué tipo de muestra estemos midiendo, especialmente en muestras invasivas, cuanto menos fluido necesitemos, más fácil va, o sea, menos traumática va a ser la extracción de esa muestra. También lo que observamos es una mejora en el transporte de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos aumentar la señal y por tanto la sensibilidad de nuestros sensores. Esto porque veis un poco cómo ha sido la miniaturización de los sensores electroquímicos, es decir, no hace tanto tiempo, y bueno, y aún en estudios muy fundamentales se sigue usando el tipo de celdas que veis más a la izquierda, donde se usan de en torno a 10 mililitros de muestra. Imaginaros que tenemos que medir la glucosa en sangre, no podemos sacarle 10 mililitros a una persona para poder medirlo en un vaso, entonces ¿a qué se ha atendido en la tecnología? A ir disminuyendo. Lo que veis en medio son sensores serigrafiados, que luego os contará Juanfran un poco también de ello. Y por último, lo que veis es uno de los dispositivos que ya hemos fabricado mediante impresión 3D, donde además hemos bajado la cantidad de volumen que necesitamos para hacer un ensayo en un orden de magnitud. Y además esto es potencialmente más reducible, como luego os explicará Juanfran, si somos capaces de mejorar la tecnología de fabricación. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen este tipo de sensores? Pues básicamente nosotros ya publicamos tanto en 2020 como hace un mes, dos artículos de revisión en los que ya proponíamos esto. Es decir, estos sensores electroquímicos se pueden... O sea, nosotros al final lo que hacemos es química analítica. Y la química analítica, uno de sus objetivos es resolver problemas. Entonces nosotros lo que vimos es que había una serie de problemas en la sociedad. Es decir, hay que monitorizar parámetros de salud. Para monitorizar parámetros de salud lo que necesitamos son wearables para que toda la población pueda medirse parámetros de salud
lo que llamamos el point of care testing, que es básicamente el análisis en el punto de necesidad, es decir, imaginaros, bueno, ahora os pondré unos ejemplos de qué es cada cosa. Y por último, los órganos en chip. ¿Por qué son estas tres cosas tan importantes? Pues por un lado, el point of care testing, a lo que nos referimos con ello es a este tipo de dispositivos. Probablemente conozcáis ambos. O sea, sobre todo el de la izquierda. O sea, más de uno se habrá tenido que hacer un test de antígeno, seguramente. En base a lo que os he explicado antes, ¿qué tipo de sensor pensáis que es ese sensor de antígeno? Electroquímico no es, ¿no? Porque cable no hemos visto por ningún lado. Es un sensor colorimétrico, ¿vale? O sea, lo que veíamos es un cambio en el color, cómo interacciona la luz esa banda del test. Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema. ¿Cuál es una de las limitaciones? Que realmente es un análisis cualitativo. O sea, sabes si tienes COVID o no, pero no sabes cuánto COVID o qué cantidad de ese virus tienes en tu cuerpo. Que nos permite, por ejemplo, un dispositivo un poco más complejo como sería un sensor electroquímico, como el glucómetro. No solo sé que tengo glucosa en la sangre, sino que sé cuánta tengo. Y en base a la que tengo, sé si puedo comer o no puedo comer, o si tengo que tomar o no insulina. Por poneros algunos ejemplos de que el mismo test que hemos visto que se podría hacer con sensores ópticos, se podría hacer con electroquímica, un investigador español durante la pandemia lo que demostró es que era capaz de desarrollar sensores electroquímicos para detectar el COVID usando cosas tan sencillas como minas de lápices o simplemente cartón sobre el que pintaba tinta conductora. Y simplemente con eso somos capaces de hacer sensores que todo el mundo puede medirse el COVID en casa y además cuantificarlo, seguirlo durante la pandemia. En cuanto a los wearables, prácticamente todo el mundo lleva hoy un wearable, que son los smartwatch. ¿Qué ocurre? Que los smartwatch realmente lo que miden son parámetros físicos. Hasta ahora no hemos sido capaces de medir parámetros químicos, como podría ser, pues no sé, la glucosa para un diabético o cualquier parámetro que sea importante para el seguimiento de una enfermedad o de un tratamiento. ¿Por qué no hemos sido capaces todavía de trasladarlo? La tecnología sensórica existe, hay artículos que ya han demostrado que esto se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que la fabricación de esas microagujas con las cuales somos capaces de penetrar la piel y medir esos parámetros químicos no son fáciles de fabricar. Aunque empieza a haber gente que empieza a proponer la impresión 3D para desarrollar este tipo de agujas. Esto es un artículo que se acaba de publicar hace un par de semanas, donde básicamente lo que hacen es imprimir con una impresora de resina este tipo de agujas. El problema es que no son conductoras. Para poder medir electroquímica necesitamos que sean conductoras. Entonces el approach que ellos han seguido es hacer las conductoras usando tintas conductoras. ¿Vale? Esas agujas están huecas, se rellenan con tinta y son capaces de medir el pH en el cuerpo humano. Y por último, la parte en la que más nos interesamos Juanfran y yo, especialmente Juanfran, porque él ya tenía alguna experiencia en órganos chip. Y bueno, básicamente los órganos chip son unos dispositivos en los que somos capaces de crear cultivos celulares avanzados. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué necesitamos esto? Pues básicamente porque tenemos un problema en el descubrimiento de fármacos. Es decir, si veis esa gráfica de ahí, esa gráfica lo que nos dice es que de cada 10.000 compuestos nuevos que se sintetizan y se empieza a hacer el estudio de viabilidad para saber si esos compuestos o esas drogas, medicamentos, son tóxicos o no para los humanos, o si tienen efectividad real o no, de cada 10.000 de ellos, solo un compuesto pasa al mercado. ¿Qué quiere decir? Que algo va mal en este proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente, si pensamos en los modelos que se usan para probar esos compuestos, la mayoría de ellos, usamos modelos muy antiguos. Usamos cultivos celulares que están en 2 dimensiones. Si lo pensamos, nuestro cuerpo humano está en 3 dimensiones y todos nuestros tejidos están en 3 dimensiones. Por tanto, eso no puede ser muy parecido a la realidad. Y además usamos ratones, que estaremos de acuerdo en que un ratón no tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cuál es la propuesta para solucionar esto? Pues los órganos on chip. ¿En qué consiste? Básicamente es un chip en el que ponemos las células o podemos potencialmente poner las células en concreto de un paciente. Crecerlas y tenemos una miniatura de esa persona en la que podemos hacer experimentos. Podemos probar si un medicamento es más efectivo o no para esa persona en concreto. Mientras que lo que estábamos hablando antes, estamos hablando de estudios poblacionales. Es el mismo medicamento para todos. Pero claro, ¿qué se necesita para esto? El problema es que la tecnología existe, se puede hacer, pero es muy difícil medir la respuesta de esas células. ¿Qué necesitamos para ello? Pues
cultivos celulares avanzados que se pueden hacer gracias a la microfluídica, pero además necesitamos integrar sensores en esos sistemas para que podamos ver cuál es la respuesta de esos cultivos celulares o de esas miniaturas. Claro, ¿cómo se fabrican estos dispositivos ahora mismo? Pues básicamente en este tipo de laboratorios. Esto es una sala blanca. O sea, porque os hagáis una idea de lo cuidado que tiene que estar este espacio, lo máximo que podemos tener en una de estas salas blancas son 100 partículas menores a 500 nanómetros por cada metro cúbico de aire. O sea, os podéis imaginar los costes que supone mantener este tipo de instalaciones. Además de esto, hay que vestir, o sea, quiero decir, es engorroso trabajar en este tipo de laboratorios. Porque veáis un poco cuál es el proceso general y luego Juanfran os irá contando cómo hemos sido capaces de esquivar estos métodos de fabricación. Básicamente, dentro de esa sala lo que somos capaces de crear es lo que llamamos un molde madre. Ese molde madre se basa básicamente en la tecnología del silicio, o sea, la que se usa para crear los chips. Una vez que tenemos eso, lo que somos capaces es de, con unas siliconas, somos capaces de usar ese molde para crear distintos chips. Una vez que tenemos esos chips, podemos unirlos al vidrio mediante un proceso que se llama la oxidación por plasma. El problema de esa oxidación por plasma es que también necesitamos una instrumentación cara, complicada y que requiere de un mantenimiento. Y por último tenemos nuestro chip listo para empezar a trabajar. Claro, yo tengo un molde que es muy difícil de hacer. Vamos imaginando que estamos en una fase de prototipado. Si me equivoco en el molde, si el diseño no es el correcto, ¿qué hacemos? Vuelta a empezar. ¿Vale? Esto es un poco la clave de lo que os contará luego Juanfran. Entonces, ¿por qué empezamos nosotros a interesarnos en todo esto? Pues básicamente fue porque durante mi tesis lo que se propuso es desarrollar un dispositivo microfluídico en el que pudiéramos poner células y medir el estrés oxidativo en ellas para, de alguna manera, probar cuál era la eficacia de distintos antioxidantes derivados de alimentos, por ejemplo, antioxidantes del cacao, etc. Normalmente siempre nos dicen que los antioxidantes del cacao, del té, son muy importantes, pero normalmente no es tan habitual que su capacidad antioxidante se teste en cultivos celulares, sino que normalmente se hacen mediante métodos químicos. Entonces, ¿dónde empezó nuestra historia? Pues bueno, al final yo tenía un background en electroquímica, en sensores y en química analítica, mientras que Juanfran tenía un perfil completamente distinto. Él tenía muchísima experiencia en microfluídica, era ingeniero biomédico y sabía mucho de microfabricación. Entonces encontramos ahí un poco nuestra unión, entre medias, que era desarrollar este tipo de dispositivos en conjunto. Y bueno, le paso la palabra a Juanfran, que os contará el resto. Bueno, pues entonces vamos a hacer un viaje a 2018. Esos éramos Dani y yo. Y nuestro objetivo era construir este tipo de dispositivos. Y dijimos, vale, pero ¿por dónde empezamos? No sabíamos muy bien la teoría, pero la práctica, por ejemplo, esa sala blanca de la que antes os ha hablado Dani, no la teníamos accesible. Nosotros no podíamos acceder a ella. Con lo cual, este camino de aquí arriba, que es un camino, es como si fuera una carretera convencional, ¿no? Tiene muchas curvas, pero al final llegas a tu destino. Pues esta carretera para nosotros era muy complicada. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por, si suena la flauta y hay algo más fácil, vamos a ir por una carretera de peaje. Una carretera de peaje que son los dispositivos comerciales, ¿vale? Estos dispositivos, digamos, son baratos porque al final ya están producidos en masa, son fáciles de utilizar porque los ha fabricado una empresa y están bastante testeados, pero las aplicaciones son muy limitadas porque al final te lo venden, digamos, para una aplicación muy en concreto. Aparte, los tiempos de entrega suelen ser bastante elevados y lo más importante para nosotros es que no existe un dispositivo microfluídico que integre electrodos actualmente. Ni en 2018 y actualmente, si los hay, son muy pocos. Con lo cual dijimos, bueno, vamos a ver la fotolitografía, la fabricación en sala blanca, cómo la podemos adaptar a lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, sabemos que es una técnica que nos va a dar muchísima resolución. Al final los chips tienen una resolución casi de nanómetros. Es fácil el proceso de creación de réplicas, no tanto el molde, pero lo que es la parte de trabajar con réplicas y de ese molde es bastante sencilla. Pero lo que os ha comentado antes Dani, si te equivocas en el prototipo, hacer un rediseño y hacer un nuevo prototipo es muy lento, el proceso es laborioso y aparte necesitas eso, el acceso a sala blanca que nosotros no teníamos. Empezamos por aquí, por este lado, ver cómo podíamos esquivar ciertas partes de este proceso y finalmente empezamos a construir
una carretera propia donde nosotros vamos a fabricar los dispositivos a nuestro gusto, con una libertad de diseño, diseños muy complejos, que va a ser mucho más barato que cualquiera de las otras dos alternativas, un proceso semiautomático donde nosotros no vamos a tener que hacer prácticamente nada. Lo único que tenemos que pagar el precio de que la resolución no va a ser tan alta como la fotolitografía, pero bueno, vamos a ver que eso tampoco, en nuestro caso, no es tan relevante. Entonces, lo primero que intentamos hacer fue esquivar la sala blanca y hacer esos moldes de otra manera. Entonces, el primer gran descubrimiento que nosotros tuvimos fue descubrir que, por ejemplo, materiales como el papel o el celo o cualquier lámina, que en la vida cotidiana es un material plano de 2 dimensiones, pues tiene una tercera dimensión. Y tiene una tercera dimensión que es inferior a esas 100 micras que hacen el paso de algo micrométrico o no. Y entonces, a partir de eso dijimos, vale, ¿y si imprimimos los diseños que queremos? ¿Ves? Esto de aquí representaría el diseño que nosotros queremos obtener. Ponemos encima un porta de vidrio transparente. Sobre ese porta colocamos celo y cogemos un bisturí y vamos calcando a mano ese diseño. Obviamente esto lo hicimos porque no teníamos otra cosa a mano. Pero al hacer este tipo de approach, de procedimiento, aprendimos bastante y de hecho, bueno, aquí sería el molde terminado, quitaríamos la parte sonante del celo y de hecho eso funcionaba. Bueno, aquí tenéis una foto del porta de vidrio con el diseño, aquí estarían los moldes, se puede apreciar un poco el celo que dejábamos, que es medio milímetro, o sea, nos dejábamos la vista haciendo este tipo de dispositivos. Esto sería la réplica en silicona, que como podéis ver está grabado este diseño que tenemos aquí también. Y por último, esto es lo que he llamado el protodispositivo. O sea, esto es como lo primerísimo que hicimos en su momento, donde tenemos conectados los tubos y demás. Obviamente no podíamos continuar así porque esto no iba a llevarnos a ningún lado. Con lo cual lo que hicimos fue adquirir, bueno, antes de nada, entonces lo que hicimos fue mejorar esta etapa. Ya no tendríamos que ir a una sala blanca para fabricar el molde, pero seguíamos teniendo el problema del plasma. Por eso en esta imagen al final lo estamos uniendo con tornillos haciendo presión, pero no es la manera óptima de fabricarlo. Entonces seguíamos teniendo problemas y dijimos, bueno, esto de cortar a mano no nos sale rentable, primero porque los dispositivos no salen bien, segundo porque tenemos que estar nosotros trabajando muchísimo para que eso salga. Entonces descubrimos que hay unas máquinas que se llaman plotter, que se usan en reprografías, que son muy común encontrarlas y que cortan, por ejemplo, materiales como el vinilo o plásticos, láminas de plásticos. Funciona al final como una impresora que podemos tener en casa para imprimir documentos, lo único que la cabeza que se mueve, esto de aquí, lleva equipado una cuchilla. Esa cuchilla sigue el diseño que nosotros pasamos del ordenador, que podría ser como el diseño que os he enseñado en la diapositiva anterior, y va cortando siguiendo esos patrones. Y así es como empezamos a desarrollar nuestros primeros dispositivos con electrodos y microfluídica. Entonces, el diagrama, la fabricación, la hemos simplificado muchísimo. Ahora pasamos de tener nuestro diseño en mente, diseñarlo por ordenador, la máquina nos lo corta, ya no intervenimos nosotros en nada, y luego tenemos que ensamblarlo. ¿Qué material utilizamos? Pues estábamos pensando en el celo, pero sin embargo el celo, el problema que tiene es que es adhesivo todo el rato, entonces es muy lioso trabajar con él. Entonces decidimos utilizar láminas de plastificar documentos, normal y corriente. Entonces esas láminas, lo bueno que tienen es que en estado natural no son adhesivas, pero cuando las pasamos por una plastificadora, la plastificadora calienta el material y hace que las capas se unan. Con lo cual mejoramos también esa parte de la unión mediante plasma, la simplificamos a un instrumento que vale 20 euros por Amazon. Y sobre todo lo importante, el tiempo de ciclo, que sería desde que tenemos la idea hasta que conseguimos nuestro dispositivo, baja de en torno a semanas si lo pedimos a una empresa, días si lo fabricamos por fotolitografía, a horas o a una mañana si lo fabricamos nosotros en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos, bueno, esto es un esquema de lo que nosotros hacíamos. Por un lado, fabricábamos los sensores, que es esta parte de aquí arriba, los electrodos, mediante serigrafía. La serigrafía, no sé si estáis familiarizados, pero por ejemplo, se utiliza para hacer camisetas. O sea, básicamente nosotros cortamos una máscara en vinilo, los huecos, es la forma, estos huecos en blanco, es la forma que queremos que tengan nuestros electrodos y es por donde va a pasar la tinta conductora. Lo pegábamos en una superficie, en este caso las láminas de plastificación, pasábamos la tinta y al levantar esa máscara de vinilo se quedaba el patrón en la superficie, como podéis ver aquí. Y luego, por otro lado, usando la misma técnica, fabricábamos los canales microfluídicos, en este caso eran canales rectos,
y luego los tapábamos con otra capa. Poníamos uno encima de otro, apilábamos, pasábamos por la plastificadora y listo. Podéis pensar que es un poco cutre a lo mejor, ¿no?, usar este tipo de materiales, este tipo de fabricación, pero es que funcionan de verdad. Entonces, bueno, aquí tenemos unos vídeos que muestran, a ver si... Vale. Aquí podéis ver, este vídeo es parecido al que os ha enseñado Dani al principio, que si controlamos la velocidad relativa de los dos líquidos, pasa que va un poco rápido, podemos controlar qué cantidad de líquido hay en el canal de uno u otro. A ver si ahora aquí veis que están los dos a la misma velocidad, entonces estaba a la mitad. Si aumentamos uno de ellos, en este caso el amarillo, aumenta, y ahora en este caso vamos al magenta, aumenta por el otro lado. O sea, estamos usando materiales muy baratos, pero que funcionan como los más sofisticados. Y aquí en el vídeo de la derecha estamos viendo la formación de microgotas, microemulsiones dentro de estos canales. En este canal perpendicular que viene por aquí tenemos un aceite. A ver si vuelve otra vez a... A ver, espera. Vale. Se ha quedado pillado. Ahora. Vale. Entonces tenemos aquí aceite y aquí agua. El aceite y el agua, como sabéis, no se mezclan. Entonces, como no se mezclan, se crea una presión muy grande que lo que hace es que vayan saliendo gotas. Podemos controlar el tamaño de esas gotas, como habéis visto en el vídeo de antes, y transportarlas a través de canales en serpentín. Todo esto, ya os digo, usando esa tecnología barata y simple, sin necesidad de ir a una sala blanca. Pero es que además dijimos, bueno, vamos a quitarnos la microfluídica ahora de la ecuación y vamos a ver qué pasa si sembramos células en estos dispositivos. Entonces creamos como una especie de tarjeta, que podéis ver aquí, donde tenemos 8 sensores, 4 arriba y 4 abajo. Cada sensor tiene lo que llamamos nosotros un pocillo, que es como un reservorio donde podemos poner una gota de líquido. Entonces sembrábamos células, que podéis ver aquí en verde, muy cerca del electrodo. Entonces, en estos 8 sensores, cada uno tiene un significado. 6 de ellos nos llevan a permitir registrar una señal procedente de esas células. Otro de ellos contiene células, pero no vamos a hacer el ensayo con ese pocillo, es un control. Y el otro es otro control en el que no hay células, pero sí añadimos nuestro fármaco. En este caso vamos a añadir un fármaco, bueno, es un péptido, una proteína pequeña, que lo que produce es estrés oxidativo, que es lo que quería estudiar Dani en su tesis, estrés oxidativo en este tipo de células. Con lo cual, cuando nosotros añadimos esta droga, este medicamento, de repente pum, nos da una señal eléctrica instantánea. Entonces aquí en estos 6 podemos hacer 6 réplicas del mismo experimento y con los otros 2 un control de lo que estamos midiendo tiene sentido. En este no hay células, por lo tanto no se registra corriente. En este hay células, pero no damos el fármaco, entonces no se registra corriente. Y en este al contrario, no hay células, pero pasamos el fármaco y no hay corriente, con lo cual estamos seguros que lo que estamos midiendo aquí es debido a las células y debido al fármaco. Fuimos un paso más allá. Estudiamos este sistema con distinta concentración de densidad de células, distintos números de células, y lo que vimos es que a mayor número de células, mayor era la señal, mayor estrés oxidativo registrábamos. Tiene sentido porque cuantas más células, pues más producción hay. Luego también vimos qué efecto tenía la concentración del fármaco en la respuesta al estrés oxidativo. Y vimos lo que se llama una curva de dosis-respuesta, es decir, a medida que vamos aumentando la concentración, aumenta ese estrés oxidativo, pero hasta una cierta dosis donde ya se queda estancado. Y finalmente, lo que antes os ha adelantado también Dani, queríamos estudiar qué efecto positivo tenían los antioxidantes, en este caso procedentes de extractos de cacao. Y vimos que las células control producían una cantidad en este caso es peróxido de hidrógeno, lo que nosotros medimos como marcador de estrés oxidativo, muy alta y que con concentraciones de, por ejemplo, 1 y 10 microgramos mililitro de extracto de cacao, conseguíamos bajar ese estrés oxidativo. Es decir, los extractos de cacao sirven como protección ante el estrés oxidativo. Es una manera de confirmar que de verdad funcionan como antioxidantes. Pero es verdad que esta técnica nos ha dado buenos resultados, hemos conseguido hacer muy buenas cosas con ella, es simple y fácil de usar, pero tiene sus cosas. Está limitada simplemente a materiales finos como láminas de plásticos, vinilo, papel, etc. También el éxito de la fabricación nos dimos cuenta que dependía un poco incluso de la marca del material que estábamos usando. Con todo el tema de la pandemia
se nos acabó el material original y cuando quisimos volver a ponernos en marcha no funcionaba igual. Y por último, además, requiere numerosos pasos manuales, pues desde quitar el material sobrante de los cortes hasta alinear esos materiales para unirlos. Por lo que, bueno, llegó la pandemia y nosotros estábamos en casa encerrados y lo único que veíamos en la tele, bueno, no lo único, pero de las cosas que veíamos en la tele, era que en un montón de sitios de universidades se estaba moviendo mucho el tema de la impresión 3D para hacer piezas para respiradores, para hacer piezas para las máscaras y demás. Y dijimos, ¿y qué podemos hacer nosotros con esto, no? Entonces, claro, en ese momento para nosotros y para la gente en general, la impresión 3D simplemente era una técnica para hacer figuritas, que eran muy monas, pero que al final no tenían ninguna funcionalidad más allá de decoración. Pero luego, una vez que nos fuimos informando y tal, para nosotros la impresión 3D era, pues eso, una granja automática donde íbamos a poder fabricar sin pasar por el laboratorio, todas las piezas que quisiéramos. Bueno, prácticamente no íbamos a tener ni que ir a trabajar, ¿no? Pues tenéis aquí pues, un ejemplo de una granja y hay empresas que tienen este tipo de instalaciones y que fabrican piezas a gran escala. Pero bueno, no es ni una cosa ni la otra. Al final nos dimos cuenta que supimos ver las ventajas de la impresión 3D frente a la fabricación convencional. Dos de ellas, de las más importantes, son, por ejemplo, el coste de cada pieza que se fabrica. En la fabricación convencional solo es rentable cuando el número de piezas que vas a fabricar es muy alto. Si vas a fabricar una tirada muy corta de piezas, no te sale rentable, sale muy, muy caro. Sin embargo, en la impresión 3D te da igual fabricar una que 1.000.000. Es igual de caro. Entonces, claro, ahí vimos que tenemos nuestro nicho, porque en realidad nosotros no necesitamos unas tiradas tan grandes de piezas. Y por otro lado, también el coste por pieza, junto con la complejidad y la personalización, es muy importante, porque nosotros, la impresión 3D, es otro tipo de fabricación a la convencional, es la fabricación aditiva, que bueno, eso es un mundo aparte, pero nos permite hacer geometrías muy complejas, tan complejas que no se pueden hacer con la fabricación convencional. Entonces aquí vimos que estas dos cosas justo cuadraban con nuestros objetivos. De hecho, el ejemplo de la fabricación convencional es, aquí tenéis un chip microfluídico comercial que cuesta alrededor de 150 € por chip si le queremos meter electrodos. Y luego por otro lado tenemos un electrodo serigrafiado, que antes os he enseñado una foto Dani, que cuesta alrededor de 2 €, pero no tiene esta microfluídica. Y nosotros ahora mismo somos capaces en el laboratorio de crear unos dispositivos que tienen las dos características por 5 céntimos. Y ahora os voy a explicar cómo lo hacemos. Entonces ya viene la parte de impresión 3D. Entonces, la parte de impresión 3D, digamos que esta diapositiva, en realidad hemos puesto imágenes de más para rellenar, porque si no, quedaría el hueco en blanco prácticamente, desde que lo pensamos hasta que tenemos el dispositivo, porque simplemente es diseñarlo, mandarlo a la impresora y la impresora trabaja sola. Te hace tanto la formación del material, la unión, todos esos problemas y pasos que teníamos que hacer antes manuales, ya lo hace todo totalmente la impresora. Incluso ahora nosotros imprimimos con dos materiales. Un material plástico, que sería como la funda de plastificar que antes os he comentado, y otro material que, bueno, son termoplásticos, y otro material que es lo he dicho al revés. Este es el material termoplástico, y luego otro material termoplástico que va dopado con moléculas de carbono que nos van a dar esa conductividad eléctrica. Entonces, por un lado tenemos el plástico que nos va a hacer soporte de microfluídica y los electrodos. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros tenemos aquí nuestra punta de la impresora que imprime y nos imprimimos primero una base. Aquí tenemos unos huecos donde vamos a imprimir los electrodos. Es igual que lo que os he enseñado antes, pero todo esto es automático. Encima de estos electrodos imprimimos los canales, aquí se puede ver, el líquido pasaría de esta punta, de este extremo a este otro extremo, y por último se sellan los dispositivos. O sea, con las técnicas convencionales para hacer esto se tenían que hacer dos piezas por separado y después unirlas, porque esta geometría compleja es compleja porque está dentro de la pieza, no se puede hacer de otra manera. Y para que veáis que podemos fabricar en gran escala a nuestro nivel, aquí tenéis esto sería la cama de impresión, donde entran 40 dispositivos, y aquí en el zoom veis uno de ellos, de los que fabricamos, y hemos usado un tinte azul para que veáis el líquido por donde pasa por encima de estos 3 electrodos. Entonces, poca broma con la impresión.
Y entonces, para ver también que de verdad no solo los podemos fabricar, sino que funcionan, y que la unión de la microfluídica y la electroquímica es crucial, aquí lo que os representamos es, bueno, en el eje Y vemos corriente, que al final es uno de los parámetros que registramos, y aquí abajo potencial. Pero bueno, el eje X en este caso es menos relevante. Entonces lo que vemos es que al aumentar la velocidad de flujo, la velocidad a la que pasa el líquido por encima de nuestros electrodos, lo que tenemos es un aumento en la corriente, para la misma concentración de molécula. Es decir, que con la microfluídica podríamos ser capaces de detectar moléculas a una concentración menor. Es por eso por lo que queremos introducir la microfluídica en la electroquímica. Y aquí veis un ejemplo, esto sería para la determinación de dopamina en medio celular. Es decir, esto es un ejemplo de que estos sistemas sí que nos valen para lo que os hemos contado al principio de medir en tiempo real en medio celular. Entonces aquí lo que podemos ver es distintas concentraciones de dopamina. Aquí, estos picos de aquí que no se ven están aquí ampliados. Vemos concentraciones desde 1 micromolar hasta 1 milimolar. O sea, es un rango de... empezamos con de 1 a 1000, por así decirlo. O sea, podemos ver concentraciones que son relevantes a nivel biológico. Pero hay un problema, y es que estos filamentos conductores con los que hacemos los electrodos no están pensados para estas aplicaciones. Al final nosotros los estamos adaptando, estamos haciendo unos procesos de activación para poder llegar a este resultado. Entonces, tenemos la tecnología de impresión 3D por filamento, que es muy buena porque nos fabricamos los dispositivos automáticos, pero la respuesta electroquímica de los electrodos no es tan buena. Por otro lado, antes os hemos contado que teníamos la surografía, que teníamos una gran respuesta electroquímica con esas tintas conductoras que usábamos, pero que para la fabricación no era tan buena. Entonces, si lo veis, lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Entonces, al final de la unión, ahora lo que están fabricando son dispositivos híbridos donde mezclamos las tintas conductoras con la impresión 3D y aumentamos incluso más esa respuesta electroquímica. Entonces, como me queda un minuto, rápidamente os voy a enseñar. Este es el método que usamos. Os hacemos una pausa, echamos nuestras tintas conductoras y, igual que antes, cerramos el canal. Pero es que aparte, lo que nos da esta pausa, que parece un paso atrás en la automatización, es la posibilidad de añadir nanomateriales en el proceso. Pero no solo nanomateriales, sino que también nanomateriales de dos formas, por dropcasting echando una gota o mediante electrodeposición. Pero además podemos añadir enzimas sobre nuestro electrodo y hacer biosensores de verdad complejos que antes no podíamos hacer con la fabricación automática. Imprimimos los microcanales, los sellamos y aquí tenéis la detección de glucosa en medio celular, en condiciones biológicas. Entonces, el mensaje que queremos que os llevéis a casa es que la impresión 3D ayuda a 5 razones por las que incluir la impresión 3D, adoptarla. Democratización. Todo el mundo va a poder acceder a esta tecnología. Descentralización. Al final, la fotolitografía está solo en unos nodos muy concretos donde esa tecnología existe, pero la fabricación 3D la podemos tener en casa, en la universidad, en un hospital, en cualquier sitio. Tenemos total libertad de diseño, geometrías complejas, pero es que también tenemos bajo coste de producción y, muy importante, no hemos hablado hoy aquí, es que podemos usar materiales reciclados, porque estos termoplásticos pueden venir de botellas de agua, incluso, que hay un montón de vídeos en internet, si curioseáis, y encima se malgasta poco material, porque solo se gasta el material que se imprime. No hay un proceso sustractivo de eliminación de material. Y nada, ya por concluir, agradecimientos a la TechFest por invitarnos, a todos nuestros patrocinadores, a nuestro grupo de investigación que está por aquí, y finalmente... Quiero aprovechar 10 segunditos solo para deciros que en el centro en el que trabajo ahora mismo, UCANSEN, estamos contratando, o sea, necesitamos gente para trabajar en estas tecnologías de desarrollo de sensores, así que si conocéis gente interesada en hacer la tesis doctoral en este tipo de temas, necesitamos gente. O sea, tenemos 6 posiciones abiertas y tenemos también posiciones abiertas para post-2, ¿vale? Y nada más, eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias y sobre todo por aguantar también a vosotros hasta el final. Vamos a hacer un turno breve de preguntas, ¿vale? Para intentar salir todos a la hora de la keynote. Ya sabéis que es ahora a las 7 en el auditorio. Por si alguien no ha estado, según salís por aquí,
a la derecha, ¿vale? Para ir a la quirúrgica. Y ahora sí, preguntas. Tengo muchas en mente. La primera parte de microfluídica. ¿Cómo se movían el líquido al final? Estoy pensando en un motor, pero no es así. Hay muchas formas de mover el líquido a través de los canales. Nosotros la que usamos es lo que se llama una bomba de jeringa. Simplemente es un dispositivo donde tú pones una jeringuilla con líquido y va empujando a una velocidad controlada ese líquido. Simplemente es por presión. ¿Y lo puedes controlar a ese nivel? Sí, sí, sí. Okay. La segunda, la impresora tiene esa capacidad para imprimir los canales tan delgados como lo estáis... Ahora mismo es lo que he dicho en una diapositiva, el precio a pagar es que la resolución es menor. Okay. No estamos yendo a lo mínimo porque no nos hace falta, pero podemos imprimir fácilmente, hemos impreso canales de 200 micras de ancho por 200 de alto, sí. sin forzar mucho la máquina, o sea, a lo mejor incluso se podría bajar más y creemos que se va a poder bajar más en el futuro con las innovaciones tecnológicas. Claro, es que es muy importante también pensar que las impresoras que estamos usando son impresoras comerciales, no son impresoras que estén diseñadas para hacer esto. Entonces, una impresora que esté diseñada para hacer esto quizás puede llegar a esa resolución. Vale, me quedo ahí, pero me encantó muchísimo la charla. Gracias. 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 May I speak English a little bit? Yes. Yeah, sure. Yeah. Okay. Very thankful for your presentation. It's very exciting for me because I participated in the program in 2020 with Universidad de Barcelona and China government, and we made devices, wearable devices, watch and Huawei watch, and we are trying to add a pattern like glucosa, the blood sugar test, but we met many problems. And I need to know whether your devices can be produced factually, like thousands of productive. Because at that time we were investigating, we can product 1, 2, or 10 devices. Okay, no problem. But when we got to product in the factory, that will be a huge problem because 3D printer, when you blocked out, when you don't have the electricity, they were restarted again, and your whole devices were printed another time. That's waste of time. And the quality of the final quality is less than 20%. So that failed. So it's very difficult to test the blood sugar. And there's, as I know, the 2020, there was one company from United States that will have the sugar test with wearable test without the heart invasivo and injection, no wearable test. But they have the patent and they should the patient to pay the bill every year or every month. When you use it, you have to pay the bill. Do you have this kind of requirement for your sensor? Or your sensor is mature enough to product in the factory, or it has an investigation? If it is investigation, do you have time or do you have the willing to have the cooperation with Chinese company? Because now I'm working for Chinese company. I mean, that's maybe a question to reply more quietly afterwards. But I mean, as a general reply to all the things that you ask, the main point is that here we are aiming for lab scale, or what we present, or our technology at the moment, it's able to produce these kind of devices at laboratory test level, scale, I mean. So for mass production, of course, there are other concerns that we didn't consider now. But we need to see. At the moment, we are solving a lot of problems, at least at lab scale production. And at least for basic research, this is more than enough. Then, of course, in order to mass production, we need to think about it. But at least if you are able to simplify how do you produce your prototypes and so on, it will be easier to reach the market, even though when you reach the market for mass production, you need to change the production system. But at the moment, this is a big question mark because we're still exploring the possibilities of this technology. So we are not at the moment to produce a commercial device. Very nice. Okay. Okay. Perfect. Thank you.
Hola, enhorabuena por vuestra charla. Quería porque mencionáis que habéis medido la glucosa. ¿Tenéis los electrodos, pero lo medís por bioimpedancia o cómo estáis midiendo la glucosa? Bueno, sí, contesto. Por amperometría. 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 Vale. O sea, tenemos... ¿Dónde está el puntero? Sí. A ver, llego a la diapositiva en un momento. O sea, al final lo que nosotros tenemos es nuestro electrodo de carbono, lo modificamos con un nanomaterial, Prussian Blue, que es selectivo al peróxido de hidrógeno. Entonces, después, modificado encima de este Prussian Blue, ponemos la enzima, la glucosa oxidasa. Cuando llega la glucosa, la enzima convierte la glucosa en ácido glucónico y en peróxido de hidrógeno. ¿Qué medimos con este Prussian Blue? Es el mecanismo por el que funciona. Y esto me lleva a la segunda pregunta, porque en 2018, igual que vosotros, hice mi TFG para medir la glucosa. Hice un sistema no invasivo, pero yo lo hice basándome en la espectroscopía del infrarrojo cercano. Vale. Y al final lo que yo observé es que, yo estudio electrónica, entonces yo me hice todo el circuito electrónico y luego, aunque no tengo diabetes, pues me pinché, lo calibré midiéndome con el glucómetro y tal, un poquito doloroso, no me gustó. Y al final yo lo que observé es que para mí, en las pruebas que me hice en las siguientes semanas, era que efectivamente yo era capaz de, más o menos preciso, de determinar el nivel de glucosa que tenía. Ahora bien, el problema era que si yo quería hacer algo un poco más genérico, de que ahora yo te dejo a ti eso, a ver qué tal te predijo a ti la glucosa. Fallaba por temas de que tú pues eres un hombre, a lo mejor tienes una mano más grande que yo, más gorda, la piel, el color, el grosor o mismo el tipo de sangre que tienes. Entonces, al final, como al final esto es un método, lo que dice yo, un método no invasivo, entonces me medía por la luz, incluso las interferencias que había de la luz, del sol o en esta misma sala, todo eso se veía afectado. Entonces, yo, al final, como estaba midiendo en la componente alterna y la continua en este circuito electrónico, esto había afectado, entonces, vale, para mí iba muy bien, pero si quería hacer algo para el resto, no. Y entonces ahora quería saber si vosotros con esto, con la amperometría, habéis visto esto, o si es un método mejor y decís, oye, pues esto podría... es más genérico, ¿no? Porque a lo mejor... A ver, el ejemplo más claro de eso es que el biosensor de glucosa comercial funciona exactamente así. Vale. O sea, y puedes usarlo en cualquier sitio, en cualquier situación. O sea, funciona perfectamente este tipo de medida. De hecho, eso es un poco lo que comentábamos antes de las ventajas de usar la detección electroquímica en lugar de las ópticas. O sea, normalmente son más robustas, son más fáciles de miniaturizar, sueles tener menos interferencia incluso por campos electromagnéticos. Esto que comentas tú no suele verse tan... A ver, depende del campo, depende de muchas cosas, pero... Entonces tiene una serie de ventajas respecto a esos sensores ópticos de infrarrojo. Y además, o sea, tiene ventajas y desventajas, porque quiero decir, claro, no puedes medirte en principio la glucosa sobre la piel, tienes que penetrarla. Que eso con el infrarrojo, por ejemplo, podría solventarlo. Pero en principio, con toda esta tecnología de microagujas, en principio, aunque te penetre la piel con esa aguja, no es doloroso, realmente. Por ejemplo. Enhorabuena, yo creo que... Gracias. O sea, podría tener mucho futuro. Pues muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, lo siento, pero es que tenemos que ir ya cerrando. Un aplauso, por favor, otra vez para ellos. Gracias.